Hola amigos de Nice to Meet You, qué gusto volvernos a conectar con ustedes, eh, estar platicando de temas diversos, temas que en lo personal a veces no soy muy conocedor o intento leer, sin embargo, a veces lo que leemos o lo que vemos en la televisión, en los medios de comunicación, en las vías de redes sociales, no nos terminan de empapar o no terminamos de aprender. Y por eso hoy invitamos a Silvia, quien es politóloga, comunicadora y activista feminista. Bienvenida, Silvia. Gracias. Pues feliz de estar aquí contigo en este espacio. Y pues sí, no todos sabemos todo, ¿no? Pero para eso es bonito conocer personas, intercambiar puntos de vista. Y en esta ocasión, pues yo bien agradecida de que me invites. Y además un agradecimiento, espero que lo esté viendo, a Ángeles Mariscal, que además fue profesora mía de nota periodística en la universidad. Y le hablé y le dije, oye, fíjate que estoy armando este tema y me gustaría platicar contigo para tratar un poco de la historia del feminismo, de esta lucha, de este movimiento. Y como también para empezarle a quitar estas palabras, por ejemplo, así como ahorita que dije que es una lucha y más bien es una conmemoración del movimiento, ¿no? Y Exacto. ya ella fue que me refirió contigo y muchas gracias por aceptar. No, pues es una amiga muy linda, Ángeles, es una maestra del periodismo. Yo la aprecio mucho, nos conocemos de hace muchos años y siempre estoy agradecida con ella porque siempre que puede me hace este tipo de referencias y yo se lo agradezco y pues espero de verdad que podamos platicar y Y que un día podamos juntarnos sacar los de... tres a Sí, una sí, sí. tertulia. Y que podamos así como que pues salir de dudas, como aclarar algunas cosas. Efectivamente, vamos a hablar del feminismo, ahora que estamos en la víspera ya del 8 de marzo. Que es todo el mes, pues hay como diferentes eh, celebraciones, diferentes, pues sí, muestras de cómo una mujer ser empoderada, cómo rescatar también esa parte de feminidad en las mujeres, ¿no? Y también en los hombres, un poco que ya platicamos en un episodio anterior acerca de la feminidad y la masculinidad sagrada en las personas, pero pues ahora darle este empoderamiento a las mujeres. Bueno, sí, este que tú llamas este mes de la mujer ahora se usa mucho que todo el mes se hacen diferentes actos, diferentes eventos y me parece muy bien, me parece muy pertinente que esta conmemoración se alargue porque a lo que nos invita el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer es a reflexionar sobre la condición en la que actualmente vivimos las mujeres, las niñas, las jóvenes, las mujeres adultas mayores, cómo estamos viviendo, cómo enfrentamos la realidad y la diferencia con lo que acabas de mencionar, esto de lo masculino y lo femenino sagrado, es que esto es una lucha política. El movimiento de las mujeres, los movimientos de las mujeres, el 8M, tiene que ver con reivindicaciones políticas. Entonces eso hace la gran diferencia y por eso es que hay una insistencia en que cuando hablamos del 8M, lo que tenemos que hacer es estar refiriéndonos a los derechos de las mujeres y a todos los pendientes que nos quedan Claro. como sociedad, como estados, como gobiernos, para poder darle a las mujeres las condiciones que merecen como sujetas de derechos para poder tener una vida digna. Silvia, hace ratito empezamos a platicar antes de entrar en materia de que existen como diferentes tipos de feminismo, pero en tu caso, antes de abordar el tema como tal, me gustaría saber a ti como mujer, en qué momento se despierta este activismo, este querer luchar por el poder de las mujeres, ¿no? Porque antes ni era permitido, eran calladas, eran violentadas. ¿Cómo empieza este encender feminista dentro de ti? Bueno, yo tuve la fortuna de estudiar el bachillerato en Ciudad de México, en los CSH se llama, en los Colegios de Ciencias y Humanidades de la UNAM, que son unos colegios que surgieron posterior al movimiento del 68. Ok. Es como el proyecto, como las ganancias de las muchas ganancias que dejaron todas estas revueltas. Entonces la UNAM hace digamos, un proyecto
de bachilleratos, pero con unas características muy peculiares, y entre estas era que la mayoría de las y los maestros en esos colegios de ciencias y humanidades eran gente que venía del 68. Entonces era una mentalidad y una ideología distinta. Entonces, bueno, pues yo era adolescente todavía cuando entré ahí al colegio, pero sabes que apuntaba mucho precisamente a esto, a la formación humanística de las personas y a la formación de una conciencia social. Y entonces ahí fue donde yo empecé a tener contacto, a darme cuenta que el mundo era mucho más grande de lo que yo alcanzaba a mirar a los 17 años. Y me doy cuenta además que eso me atrapa, que esas lecturas a mí me atrapan y las siento como que me identifico, como que yo soy parte de eso, yo tengo que ver con esas historias, porque además vengo de una familia de puras mujeres. Okay. El primero de los libros que leo y que me parece, me agobia, me preocupa, pero también siento como que hay mucho que hacer, era un libro de Giselle Halimi que hablaba del aborto clandestino y de lo que estaban viviendo muchas mujeres en el mundo, no solamente en su país, sino en el mundo, cuando no han tomado la decisión de la maternidad así como una decisión, sino que les aparece la maternidad como una sorpresa o como un mandato. Y entonces, ¿qué es lo que pasa cuando las mujeres se rebelan ante ese mandato, ante eso que parecía como un destino de las mujeres? ¿Qué pasa y a qué se exponen? Y entonces ahí era una complejidad del texto que a mí, la verdad, se llamaba La causa de las mujeres, el libro. Se llama La causa de las mujeres. Y habla de eso, del aborto. Y entonces a mí me atrapa. Y ya de ahí es un constante, es un constante. Y claro, entonces yo me doy cuenta que me asumo, ¿no? Creo que en ese tiempo ni siquiera pensaba que eso era ser feminista. Me parecía que eso era ser como consciente, como tener un proyecto diferente a lo que la sociedad nos estaba imponiendo a las mujeres. Y eso me hace buscar más. Estudio ciencias políticas y es adentrarme más, ¿no? Porque ya no solamente era lo que aprendes en la universidad, sino a lo que te lleva tu propia inquietud, ¿no? Tu inquietud personal por saber, por aprender, por conocer otras formas de vida. Y pues yo desde este tiempo me asumo, ahora sé que desde este tiempo empecé a ser feminista, ¿no? Entonces, pues es casi toda mi vida y me doy cuenta que ahora cuando miro para atrás me doy cuenta cómo estas demandas iniciales, por ejemplo, yo que empecé estudiando y leyendo y conmoviéndome, indignándome con el tema del aborto, cómo hemos ido pasando de temas, cómo hemos ido evolucionando, pero es una lucha, sigue siendo una lucha, lo reivindico, sigue siendo una lucha hasta que no tengamos pleno reconocimiento y ejercicio de nuestros derechos, pero puedo ver cómo hemos ido transitando de un tema a otro, ¿no? Como hablamos, por ejemplo, del derecho al voto, que a mí ya me tocó votar, o sea, yo ya no fui parte de esa lucha, pero como algo que vino como el derecho al voto, el derecho al reconocimiento de nuestros derechos reproductivos y sexuales, que tiene que ver con esta parte del ejercicio de la sexualidad de una manera plena, libre, la maternidad por decisión, cómo vamos, por ejemplo, transitando ahora al reconocimiento de que la violencia es un delito, que hay violencia de género. Eso antes no existía. O sea, Sí, antes eras mujer y cállate, y cocina y ten hijos, y ahora... Bueno, hay una idea muy de nuestras abuelas de decir, pues si te va mal en el matrimonio, esa es la cruz que te tocó cargar. Y nadie lo cuestionaba, nadie estaba cuestionando eso. Y no nos estábamos dando cuenta que todas esas violencias son como la constante en la vida de las mujeres, no solamente de las mujeres que se emparejan, desde las niñas, ¿no? O sea, desde niña, o sea, enfrentas una serie de violencias que va, por ejemplo, desde cuando vas a nacer o cuando naces como niña, que hay lugares donde a la partera le pagan si es niño, pero no si es niña. Entonces, sí. Eso es muy fuerte cómo se espera a un niño y cómo se espera a una niña. Ahora, yo reconozco que hemos avanzado muchísimo como sociedad en eso, sin embargo, ahora, por ejemplo, estas fiestas de la revelación de sexo, ¿De sexo? Sí, no están revelando el género, ahí hay una confusión, están revelando el sexo, que es lo que se conoce con estos
estudios, porque el sexo es biológico, el género es una construcción social. Entonces lo que se revela es el sexo. Pero entonces te das cuenta que seguimos en esta idea de lo azul y lo rosa, ¿no? Cuando ya creo que hemos tratado como de transitar y de superar estos esquemas, porque estos esquemas lo que hacen es encasillarnos. Y en las personas con tanta posibilidad de libertad que tenemos, no podemos vivir encasilladas. Entonces, vuelvo a lo que te estaba diciendo, o sea, esta idea de que, por ejemplo, cómo preparamos la llegada de un niño y cómo preparamos la llegada de una niña. Y entonces esto, que la biología determina el sexo, porque eso es una cuestión biológica, ¿verdad? Aunque ahora se pueden manipular tantas cosas desde la ciencia, pero la biología sigue siendo la biología. Entonces, ¿cómo esta cuestión de ser niño o ser niña, que es una diferencia biológica que se determina por los genitales y por algunas cuestiones interiores del aparato reproductor y etcétera, cómo socialmente lo volvemos una desigualdad? O sea, la diferencia biológica, como cuando ya existe, cuando ya aterrizaron en el planeta Tierra niñas y niños, como en la evolución social, como esta diferencia biológica la convertimos en una desigualdad social, cultural, política, donde quien sale perdiendo son las niñas. Sí, porque además, como decías ahorita, en una familia con un niño y una niña, al final hay familias que siguen apostándole a una mejor educación por el varón, porque el varón es el que se va a ir de casa y va a tener que sostener una familia. Y el de la mujer, desafortunadamente, sigue siendo esa, como ya no tanto, afortunadamente, pero es la que se va a casar y que la mantenga Fíjate el esposo, ¿no? Ya no tanto, yo creo que el cambio, yo creo que más visible está en las áreas urbanas, pero no en las áreas rurales, sí, o en las comunidades donde todavía se rigen por otras ideas, ¿no? Porque efectivamente en las familias donde hay una precariedad grande y hay que elegir entre quién va a la escuela, van a elegir a los niños, no a las niñas. Y no estamos pensando que la forma como nos relacionamos actualmente como parejas hace que, por ejemplo, en las familias, si estamos pensando que a la niña, cuando sea grande, la van a mantener, y entonces ella para qué estudia, no estamos pensando, por ejemplo, que un fenómeno como la migración ha dejado a muchas familias con mujeres al mando. Y que esas mujeres, cuando no tienen preparación, cuando no tienen la posibilidad de tener un trabajo calificado, no tienen un ingreso tampoco digno. Sí, claro. Y entonces, ¿a qué las estamos condenando? A la pobreza de la familia. Hay una pobreza de la familia y entonces se vuelve un círculo vicioso donde lo único que se va a reproducir es eso, la violencia familiar. Entonces, ¿por qué esa mujer que tiene pocos recursos para sacar adelante a la familia, pues va a crecer a sus hijas e hijos así, en la precariedad? Y cuando ellos sean grandes, ¿qué es lo que van a reproducir? Sí, lo mismo, porque es el mismo patrón y no conocen otras realidades. No, pero además no tienen oportunidad de otras realidades. O sea, no solo no las conocen, sino qué oportunidad, qué herramientas les estamos dando para que puedan enfrentarse a la vida de una manera distinta. Sí, y ahora, por ejemplo, ahorita se me vino como a la mente este rol de la mujer indígena que luego viene a la ciudad y la contratan para que sea niñera o labores domésticas, pero también como las mismas mujeres no le dan como también oportunidad para que ellas salgan de su realidad y ese contexto lo puedan multiplicar en sus pueblos, ¿no? De seguir uniendo, volverse mujeres aliadas para que esa precariedad que tú mencionas vaya disminuyendo. Y creo que es parte del movimiento en algunos sectores, ¿no? Sí. ¿O no lo ves tú así un poco? No, claro, o sea, eso que acabas de decir, claro que existe, claro que se da, aunque también como que corresponde a algunos estereotipos. O sea, no solamente pasa con las mujeres indígenas, porque también pasa con las mujeres urbanas de las áreas, por ejemplo, de las periferias, que
vienen al centro de las ciudades a trabajar en labores domésticas y que efectivamente no tienen ninguna oportunidad y muchas veces en la casa donde laboran, donde trabajan como servicio doméstico, tampoco tienen el apoyo ni tienen ninguna oportunidad. Es más, ni siquiera un trato humano, médicos, o ¿no? sea, No hay un trato lejos. humano. Ajá. Pero fíjate que eso, por ejemplo, ahora que dices, pues las mujeres debiéramos estar siendo aliadas de las mujeres, claro, sería como en términos ideales, pero en realidad la sociedad debiéramos estar Sí, siendo todos. aliada, Ujú. ¿no? La sociedad en su conjunto debiéramos estar siendo aliada de las mujeres, ser más empáticas con las condiciones de las mujeres, y no solamente en las cuestiones de empleo, en todas las cuestiones, porque por ejemplo, en las cuestiones de violencia, cuando las mujeres son víctimas de violencia, generalmente quien primero crucifica es la sociedad, ¿no? Te lo buscaste, ¿por qué andabas en la madrugada? ¿Por qué te vistes así? ¿Le estabas coqueteando? Pues tú querías, a ti te encanta andar con muchos hombres, te gusta ir a tomar. Es decir, somos los primeros, las primeras que estamos ahí juzgando y justificando esas violencias. Entonces, como sociedad, eso nos lleva a que tenemos una asignatura pendiente muy grande, que es de construirnos en estas formas que estamos culturalmente de machismo y de misoginia, Sí, ¿no? totalmente. Entonces, no solamente el machismo existe en los hombres, el machismo nos atraviesa a toda la sociedad. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el sistema patriarcal en el que nos construimos. Fíjate que hace años se me ocurrió poner un tweet, un post en Facebook, porque lo vi, o sea, lo viví en la casa y fue... Es que el machismo existe porque las mamás de cierta manera lo siguen construyendo. O sea, esto de tú no laves los trastes, tú no hagas aseo en la casa, eso en las mujeres sigue creando esa inferioridad porque no hay un respeto como tal. Digo, lo vi, fue de, ay, qué pena. O sea, me ¿Y qué dio pasó con tu tweet? y como, ¿Qué respuestas tuviste? sí, hubo de todo. Pero muchos sí fue, muchas mujeres también sí tienes mucha razón. O sea, sí tiene que haber como dices tú, este cambio mental que afortunadamente las nuevas generaciones vienen empujando mucho a eso. O sea, Pero nos falta, sí, nos falta porque muchísimo. de construirnos es todo un proceso. Pero fíjate, volviendo a esto que dices, efectivamente hay un señalamiento hacia las mujeres Sí. de Digo, ahorita que somos las mujeres quienes formamos a los hombres machos. Luego entonces, ¿el machismo es responsabilidad de las mujeres? No, digo, ahorita que lo dijiste, me acordé del post y fue de... Pero ¿sabes O qué? sea, sí fue una realidad que vi y que se vive, sin embargo es ahora de... Sin embargo, es una realidad a medias. Sí. Está fragmentada. Te voy a decir por qué. Porque mira, este sistema patriarcal es todo. Es el todo. Son las normas sociales, son las normas jurídicas, es la estructura social, es la economía, es la cultura, es la política. Son las normas de los hombres rigiendo la vida de toda una sociedad. Luego entonces, en ese sistema patriarcal, ¿cuál es el papel de las mujeres? ¿Cuál es el papel fundamental que ese sistema les asigna a las mujeres? La reproducción. Así como a los hombres les asigna la producción, es decir, el trabajo, la vida pública, a las mujeres les asigna la reproducción, que es la maternidad y que es la vida en casa. Entonces, a las mujeres, cuando les asignan el reproducirse, el criar y formar, no solamente les están asignando una tarea de cuidado, les están asignando también una tarea de transmisión de valores, de culturas y de formas. Es decir, las mujeres tienen como tarea reproducir el sistema patriarcal. Es decir, las mujeres no educamos bajo nuestras normas y preceptos personales. Lo que estamos haciendo es reproducir todo un sistema. Entonces, efectivamente, somos las mujeres quienes en la casa a veces decimos, hijito, tú no laves los trastes, que los lave tu hermana. No, los hombres aquí no barren la casa, para eso están las niñas, ¿verdad? Incluso desde pequeñas a las niñas les vamos enseñando
a lavar el plato, a tender la cama, incluso a servirle a sus propios hermanos. Sí. O sea, eso sucede en todas las familias, sucede en todas las familias o en la gran mayoría de las familias. Como tú dices, ahora hay una nueva generación que yo creo que ya estamos como tratando de construir una Nivelar, sociedad ajá, más igualitaria, ajá. pero una sociedad más igualitaria no se construye nada más en una casa donde el hombre barre y la mujer trapea. No es eso. O sea, tiene que ver con una profundidad más grande que va a las estructuras de cómo nos relacionamos, cómo pensamos, cómo actuamos. Entonces, a mí siempre me parece como injusto que nos digan a las mujeres que ustedes son las responsables de formar a los machos. Me parece injusto porque es cierto por una parte, pero por la otra estamos haciendo algo que tiene que ver con un mandato más grande. ¿Sí estás de acuerdo? Sí, sí, digo, ahorita que te escucho y se me vino a la mente ese post que probablemente me hubieran cancelado ahorita por haber puesto eso. Y digo, y no tiene mucho, tendrá que No, 10 años, pero sí han ido cambiando estos ideales, estos preceptos y que afortunadamente van beneficiando a las mujeres, como tú me decías. O sea, ahora ya a ti ya te tocó una generación que puede votar, o sea, que ya no se preocupó por eso, que su voz ya es escuchada, su voz ya tiene una representación por sí solas o por aliadas como tú, activista, que está en pro de que las demás mujeres también sean respetadas y sean vistas y que lleven sus derechos como deben de ser. así es, pero sí creo, por supuesto que hemos avanzado, lo creo firmemente, o sea, ahí están las evidencias, pero creo que nos falta muchísimo en esta parte de lo que te digo. Ahora nos falta trabajar en esta deconstrucción para ser realmente mujeres, en el caso de las mujeres, mujeres que estén trabajando por las mujeres, ¿no? Y hombres que estén trabajando por sí mismos, por deconstruirse también, porque ellos también tienen derecho a una vida diferente. Es que mira, no nos damos cuenta porque el machismo está lleno de privilegios para los hombres. Y nadie, que yo conozca, nadie quiere renunciar a un Sí, privilegio. no. Nadie nunca. Pero, pero yo creo que necesitan como hacer un examen muy honesto, un viaje como al interior, no solamente de sí mismos, sino de su propia familia, de ver a los hombres de su entorno, de ver a los hombres de su familia, de su comunidad, de su estado, cómo viven su masculinidad los hombres. Yo digo, por ejemplo, esto que es casi un cliché, los hombres no lloran, debieran llorar, Sí, nos hace falta llorar muchísimo. ¿no? Los hombres Sí. debieran, claro, debieran llorar. Pero además, fíjate, por ejemplo, las estadísticas dicen que una de las causas de muerte más alta entre los hombres en edad reproductiva y productiva son los accidentes. Entonces, ¿en qué circunstancias se accidentan los hombres? Bueno, muchas veces es tratando de demostrar valor, hombría, yo puedo más que tú, competitivos. ¿Por qué? Porque ese es el mandato de la masculinidad tradicional. A los hombres es lo que les dicen, o sea, tú para ser un hombre de verdad, o sea, debes tener paga, ¿no? Debes ser un hombre viril, es decir, que puedas tener sexualmente a una o más mujeres de Sí. preferencia, claro. Y siempre debes de ser mejor que los demás, siempre. Entonces, si el que va manejando a tu lado le va metiendo 70, métele 90. ¿Por qué? Porque tú eres más hombre que él. O sea, a ver, los hombres no deben de tener miedo nunca. Y entonces, súbete a ese edificio sin protección y se suben, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre están en una constante demostración de hombría, de virilidad, de valentía. Y eso les cuesta. Eso les cuesta muchísimo. Hablando, digamos, del riesgo de la vida. Mira, ¿por qué? A ver, ¿por qué corren de esa manera en las motocicletas, por ejemplo? Sí, que Y sin además le ponen protección. como el sonido este de, vean, me voy a pasar. Claro, y sin protección, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Qué nos hace pensar que son inmortales?
O sea, ese es en el caso, por ejemplo, de cómo ponen en riesgo su vida. La otra es cómo para tratar de demostrar que soy muy hombre, cómo trato, cómo es mi relación con las mujeres. Y a veces ahí hay como división. ¿Cómo trato a las mujeres de mi familia? ¿Y qué exijo de los otros hombres para las mujeres de mi familia? ¿Y cómo trato a las mujeres que no son de mi familia? Que pienso que pueden ser objetos. Pero también hay un tema que tiene que ver cómo los hombres se ven a sí mismos, cómo se tratan a sí mismos. Se tratan con cariño, se tratan con ternura, se tratan con compasión, se miran a sí mismos como seres vulnerables que se pueden enfermar. ¿Sabes que, por ejemplo, la mayoría de los casos de cáncer de próstata, los hombres nunca se atendieron previamente? ¿Por qué? Porque eso significaba ir a un examen médico que tuviera que ver con un tacto. Y hombres, así como los estamos planteando en este modelo, no van a permitir que nadie los toque. Porque entonces se ubican a sí mismos en una categoría que no es de hombres. Sí, totalmente. ¿No? Entonces, bueno, o sea, y ahora lo otro es los hombres, cómo se vinculan con la gente a la que aman. Son capaces de expresar afecto, de expresar amor, de expresar cariño, de ser vulnerables alguna vez. Casi no lo hacen. ¿Por qué? Porque la vulnerabilidad es una característica, perdón, que asocian a lo femenino. Ser vulnerable es ser débil. Y la debilidad no está en los hombres. La debilidad está en las mujeres. Entonces, si te muestras débil, te pareces más a una mujer claro, que a un hombre. Entonces es una tarea muy compleja, muy compleja, pero que tienen que asumirla ya. Porque te voy a decir, por ejemplo, a ver, volviendo al feminismo, el feminismo es un movimiento revolucionario, es un movimiento transformador. Creo que es el movimiento revolucionario pacífico más importante de los últimos 100 años. Uh-huh. El más importante por todo lo que ha significado, porque no estamos hablando de las mujeres como un grupo de población. Las mujeres representamos en el mundo el 52%. En México somos el 52% de la población. Es decir, somos 4 puntos arriba que los hombres. Los hombres son el 48%. Entonces, es decir, el feminismo lo que está haciendo es un movimiento transformador que lo que busca es que ese 52%, que es mayoría de la población, tenga condiciones de vida dignas, que se reconozcan sus derechos y que las mujeres puedan vivir en libertad y sin violencias. Sin violencias, porque este sistema, tal como está estructurado, lo que hace es poner en el centro todo lo masculino. Lo masculino es el centro y alrededor giramos todos y todas. Pero el centro, lo más importante, es lo masculino, no lo femenino, aunque seamos el 52%. Y entonces lo que hace este feminismo como movimiento, que yo creo que después se te vuelve como un proyecto de vida, un posicionamiento, es un posicionamiento político ante la vida. Porque no estás diciendo, las mujeres queremos tiempo para hacer manualidades, que no está mal. Lo que estamos diciendo es, las mujeres necesitamos tener acceso a las mismas oportunidades que tienen los hombres. ¿Por qué? Porque tenemos las mismas capacidades. Y entonces ese tema te lleva a analizar, por ejemplo, cómo vivimos las mujeres en estas, lo que se llama brechas de género, que son las desigualdades. Uh-huh. Y que dice, por ejemplo, que en el ámbito laboral, por cada 100 pesos que ganan los hombres, las mujeres solamente aspiramos a 70, 73 por un trabajo igual. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Ser mujer. ¿No? Lo que te hace decir, por ejemplo, que en la casa, en una familia, las mujeres ocupan más de 40 horas a la semana en labores domésticas y los hombres apenas 5 o 6. Dirás, claro, pero los hombres salen a trabajar. Sí, lo que pasa es que ahora también muchas mujeres salen a trabajar fuera de la casa y entonces
ahí empieza lo que se llama la doble jornada, porque las mujeres salen a trabajar fuera de casa y regresan Regresan a a sus casa labores. y toda la labor Doméstica. doméstica, toda la labor de cuidados, toda está concentrada en las mujeres. O sea, no solamente es el cuidado de la casa, la preparación de los alimentos, el cuidado de las personas, sino si hay niñas y niños, quienes los cuidan, si hay personas adultas mayores, si hay personas enfermas, el cuidado está concentrado en las mujeres, bajo la responsabilidad de las mujeres. Y entonces luego decimos, ¿y por qué no se preparan las mujeres? ¿Por qué no estudian? ¿Por qué no toman cursos? ¿No? ¿Por qué no se siguen preparando? Yo digo, bueno, o sea, Es que trabaja, somos opinólogos. trabaja 8 horas fuera de la casa y regresa a la casa y trabaja otras 8. Entonces las mujeres son las primeras que se levantan y las últimas en acostarse. Entonces te das cuenta que estamos viviendo en una sociedad absolutamente desigual. Aun cuando hemos ganado espacios, hemos ganado derechos, hemos ganado libertades, lo que quieras, pero muchas veces eso también se ha transformado en mayores cargas para las mujeres. Es decir, ¿quieres trabajar? Bueno, trabaja. Pero como tenemos también muy introyectado cuál es el mandato de la maternidad, pero entonces ve y hazlo, pero ven y cuida a tus hijos Ven y y a tus cumples hijas. con lo que... Ven y cumple, porque además de la exigencia social, nosotras tenemos como un Pepito Grillo acá machista que nos está diciendo: eres mala madre, no estás cuidando bien a tus hijas e hijos, mira, a ver, los niños se quedan solos toda la tarde, las niñas, ¿quién las cuida? Entonces vivimos la maternidad también con una culpa que yo no sé si eso les esté pasando también a los hombres, porque los hombres están más acostumbrados a este molde de ser los proveedores. Sí. Y entonces el proveedor pues provee y castiga, ¿no? Castiga cuando llega a la casa y las niñas, los niños se portaron mal, y entonces él es el que aplica las sanciones, ¿no? O se lava las manos y dice, ahí está Arréglate la con tu mamá. Además, Dice- y la mamá que está cuidando No. termina siendo la mala en muchas ocasiones porque es la que también Exactamente. tiene que tener mano dura. O sea, todo, ¿no? Sí, qué complicado. Para ir como entrando en tema y despidiéndonos, porque también ya Tan rápido. la plática está muy Sí. interesante. Me gustaría que nos despidiéramos un poco de estos diferentes tipos de feminismo que tú me has dicho que existen o se pueden vivir dentro de la comunidad feminista. Bueno, sí, lo platicábamos antes de que Ajá. empezara la plática formal, y yo lo que te decía es que si bien el feminismo es este movimiento político que lo que hace es exigir el reconocimiento y el respeto de los derechos de las mujeres, ahora, pues cuántos años después, pensemos que esto, las primeras feministas que se reconocen, digamos así ya de manera formal, pues tienen que ver casi con la Revolución Francesa. Entonces imagínate, estamos hablando de 1789 acá. La vida ha cambiado, la historia ha cambiado, las mujeres hemos cambiado, y lo que encontramos es que no hay un solo tipo de mujer, hay una diversidad de mujeres, y esa diversidad a lo que nos lleva es que cada tipo de mujer tiene necesidades diferentes. Entonces, cuando se plantean como feminismos, cuando se reconocen, se aglutinan como parte de los movimientos de mujeres, por supuesto que lo que van a enarbolar son los feminismos que a ellas las están tocando y en los cuales ellas tienen el planteamiento de sus necesidades. Entonces, te decía yo, hay más o menos como 20 feminismos, tipos de feminismos reconocidos. El feminismo radical, el afrofeminismo, ¿no? De la discapacidad, el ecofeminismo, el feminismo lésbico, el feminismo anárquico. Entonces hay una diversidad de feminismos, pero en el centro lo que nos une a todas es que tiene que ver con el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Ahora, no solamente es soy mujer y yo soy mujer, soy adulta, soy trabajadora.
sino que hay algo que se llama interseccionalidad, que hace todavía este análisis más completo, pero también más complejo. Porque yo efectivamente soy, por ejemplo, una mujer adulta y soy una mujer trabajadora. Pero, ¿qué otras condiciones me atraviesan? A lo mejor soy afrodescendiente y eso ya me coloca en otra situación. Okay. Quizá tengo una discapacidad y sigo siendo mujer adulta, trabajadora, pero eso me genera una necesidad diferente. Quizá soy indígena, o sea, soy mujer trabajadora, adulta, pero si soy indígena, me voy a posicionar en otra necesidad distinta. ¿Sí me explico? O sea, entonces, eso se llama interseccionalidad. Ver que nos atraviesan muchos factores que en el caso de las mujeres nos atraviesan, se vuelven muchas discriminaciones, como más elementos para discriminar, como más elementos para tener una condición de opresión en la que tienes que trabajar más duro. No es lo mismo ser mujer, por ejemplo, con nuestra compañera que está tomando la grabación y todo. A ver, yo asumo que ella es comunicóloga y yo soy comunicóloga. Yo no. Pero te das cuenta que no somos diferentes, perdón, que no somos iguales, somos diferentes. Ella es joven, yo soy adulta. Yo puedo tener un trabajo formal, quizá ella no. Y entonces eso ya hace que su necesidad, somos mujeres y nos une la misma historia de discriminación y opresión, pero actualmente nuestras demandas son diversas por la condición en la que estamos ubicadas en el mundo. Sí. Y eso lo vuelve mucho más complejo. Lo vuelve más complejo, pero también vuelve más grande la exigencia al Estado, a los estados, a los gobiernos, para que atiendan de manera puntual todas las exigencias de las mujeres. Mira, simplemente, a ver, ahora estamos en una situación que no hemos quitado el dedo del renglón y que creo que ha sido el motivo de todas las últimas marchas del 8 de marzo, la violencia contra las mujeres. Sí, no, es inaudito despertarte y las noticias, lo primero, 2 desaparecidas, digo, en el mínimo caso, 2 desaparecidas más, muertas más. Ya no es lejos de país, un mundo seguro, porque en México al menos la violencia, pero en otra parte del mundo que las apedrean o nos... Claro, y siempre tiene que ver con su condición de mujer, con nuestra condición de mujer. Esa es la violencia de género. La violencia que recibimos por nuestra condición de mujeres, solo por ser mujeres. O sea, solo porque nos ven como inferiores en esta escala hombre-mujer, las mujeres siempre estaremos así, subordinadas a los hombres. Quien tiene el control, el poder, son los hombres. Y entonces, mientras estemos en esa situación, sigue pasando esto. Todas estas violencias, porque no es solo una violencia, la violencia tiene muchas caras, es así como un monstruo de muchas cabezas. Tiene muchas caras, muchas formas de expresarse. Y la peor y la más cruel es la violencia feminicida que termina con la vida de las mujeres. Y que en México hay una estadística de diariamente son víctimas de feminicidio entre 10 y 11 mujeres. O sea, es un número atroz, porque estás diciendo, si lo ponemos en 10, estás hablando de que en un mes son 300 mujeres, ¿no? En 10 meses estás hablando de 3,000. Y entonces estaríamos pensando que en un año estamos hablando de 3,100 mujeres muertas, asesinadas con violencia en este país. Y no es cualquier tipo de violencia, porque la violencia feminicida es la más atroz de las violencias, porque tiene que ver con violencia sexual, tiene que ver con violencia física, tiene que ver con tortura, tiene que ver con esta exposición de los cuerpos en la vía pública, porque no solamente es privarlas de la vida, sino es humillar esos cuerpos, usarlos sexualmente, torturarlos, mutilarlos y exponerlos en la vía pública como un trofeo y como una amenaza, ¿no? Como decir, esto les puede pasar. Sí, además, por ejemplo, de las cifras que tú mencionabas ahorita son de los casos que se conocen y de los que se tienen contexto, porque lejos de eso, la violencia hacia las mujeres, al final casi es dentro del hogar y algunas mujeres para mantener a sus hijos o la familia se callan y esas violencias también crean más violencia.
Pues lo que pasa también es que la violencia está muy naturalizada en la sociedad. Hay mucha permisividad social respecto a la violencia. Lo que yo te decía hace rato, por ejemplo, si te toquetean, si te insultan en la calle, siempre la primera respuesta va a decir, ¿para qué te pusiste ese vestido tan corto? ¿Qué hacías en la noche? ¿Qué hacías sola en la noche? Entonces eso no nos damos cuenta que lo que hace es justificar la violencia. Y en el caso, por ejemplo, de la violencia en la familia, pues la tenemos muy, muy normalizada. Ni siquiera nos estamos dando cuenta en muchas de las ocasiones que lo que vivimos es violencia. No nos damos cuenta que, por ejemplo, si mi esposo hoy se enojó conmigo o ayer se enojó conmigo y Y hoy cuando se decidió no fue, hablarme en todo el día o en una semana. o sea, por ejemplo, eso que le llamamos ley del hielo, Es que lo una tenemos así tan violencia. naturalizado, eso es una violencia. No pensamos que si se enojó conmigo y se fue en la mañana y no me dejó dinero para la comida, por ejemplo, para Para darle los de comer a la gastos, familia ajá. y todo, eso es violencia. O sea, no pensamos que si se enojó conmigo y agarró mi perfume y del coraje me lo rompió, o me rompió mis cosas, o me rompió mis documentos, eso es violencia. Todas esas son violencias y no las reconocemos porque las tenemos muy, muy normalizadas. Incluso las mujeres nos cuesta trabajo reconocer que eso es violencia, Ser violentas. ¿no? O sea, por ejemplo, cuando nuestra pareja nos dice, ¿por qué te pintaste tanto? ¿Pareces un payaso? O sea, eso es una forma de violencia. Cuando nos da un zape o nos da un pellizco o nos dice un insulto, todas esas son violencias. Son formas de violencia y lo que las mujeres debiéramos estar sabiendo es que la violencia en cualquiera de sus expresiones es un delito. Y los delitos se persiguen y se castigan, Claro. ¿no? Y eso no lo sabemos, fíjate. Y esa es la parte en la que debiéramos estar muy ocupadas y preocupadas, ¿no? Preocupadas y ocupadas en decir qué es la violencia, qué tenemos que hacer, pero también las instituciones debieran estar más ocupadas que preocupadas en decir, ven y denuncia, pero cuando denuncies, aquí tienes todo este entramado para protegerte de que no te va a pasar nada, Sí, porque luego para también darte garantías. porque también cuando vas con autoridades y no vas con la vesícula o el ojo fuera, no es como causal para seguirlo como Sí, para una demanda, sí, ¿no? lo que las mujeres necesitamos es la garantía de que nos van a escuchar, nos van a atender y nos van a ayudar, porque muchas veces las mujeres no es que no se den cuenta también que están siendo violentadas, sino que hay una dependencia económica total y que dices, ¿qué hago si lo denuncio? Sí, claro, Y es muy están como al válido, final de cuentas amarradas de manos, ¿no? es muy válido, porque ¿quién está para decirles, hay esta solución, hay un plan A, un plan B, un plan C? No hay nadie. No hay nadie. Entonces, digo, además la violencia tiene una manera de operar muy, muy peculiar que también aísla a las mujeres, las aísla. Y entonces llega un momento en que las mujeres sienten que no tienen a nadie en el mundo más que a la persona que las está agrediendo también. Sí, es todo un círculo Es un vicioso. círculo vicioso, es una complejidad enorme. Y entonces, pues la invitación es para que el 8 de marzo pensemos que no es una celebración, es una conmemoración Ujú. y que es un día para reflexionar sobre la situación en la que estamos viviendo las mujeres, para que reflexionemos, para que veamos en qué condiciones estamos viviendo, para que nos volvamos aliadas, aliados, aliades y veamos que la causa de las mujeres debe ser la causa de la sociedad, Claro. ¿no? Y Digo, exigir. desde este primer momento en que venimos de una mujer, de una madre, que en muchos casos decimos, ay, sí es lo más sagrado, pero qué tan sagrado es que en algún momento se te olvida y dejas como de cuidar a esa madre, que esa madre está representada en todas las mujeres que nos rodean un Pero creo poco. que no lo ven así, porque hay una visión muy fragmentada. Lo que te decía hace rato Ujú. es, los hombres en este machismo, en esta construcción machista que tienen un vínculo especial con las mujeres de su familia, pero un vínculo diferenciado con las mujeres que no son de su familia. Entonces, aquí la invitación es para que los hombres en su totalidad nos vean a todas las mujeres, a todas, seamos de su familia o no seamos de su familia, como sujetas de derechos. Es decir, somos personas.
no ser de su familia no nos hace ser objetos. Claro. Seguimos siendo personas. Y entonces eso es lo que tendríamos que estar viendo todos. Todos y todas. Todas y todas y todes. 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 Y todes. Silvia, qué gusto conocerte, la Gracias. verdad, de estas personas con las que, bueno, sentí conexión contigo desde el Sí, yo momento de también. la primera llamada y me da gusto poder saber que como tú hay mujeres más que están uniendo fuerzas para continuar con esta lucha, con este movimiento que dignifica a la mujer. Porque sí, como tú decías, es como desaprender y romper lo que por años y milenios, porque al final de cuentas todas estas leyes, todas estas normas han sido creadas por hombres, por varones que aunque sean expertos en leyes o en esto, al final de cuentas nunca vamos a poder estar en el papel de una mujer como tal. O sea, no vamos a saber sus necesidades como son. Y por eso es importante que las mujeres conmemoren este 8M. Es importante conmemorarlo, pero también es importante que las mujeres tomemos los espacios que nos corresponden, porque efectivamente pues, los hombres no son todólogos y las mujeres tenemos también la capacidad de desempeñarnos en cualquier cargo. Y lo que yo te decía hace rato, por ejemplo, una de las asignaturas también pendientes de las mujeres que han logrado posicionarse gracias a los movimientos de mujeres es trabajar con las agendas de género, ¿no? ¿Por qué? Porque se entiende que desde las mujeres podemos tener una visión distinta, pero mujeres empáticas, ¿no? Mujeres también Con sororidad. sororas, sí, ahora que les encanta decir sororidad. Y Te voy a que, invitar para que abundemos ese tema de sororidad. ese es un buen tema, es un buen tema, lindísimo porque pensamos que sororidad es solidaridad y no es cierto. No. En absoluto, la sororidad es un pacto que creamos entre las mujeres, es un pacto político que creamos entre las mujeres para protegernos del patriarcado y del machismo. Mucho gusto, será un gusto. Ya aquí vas a hacer volumen 2 contigo para Bueno, hablar de muy sororidad. bien, me va a encantar. Me va a ¿Algo encantar. más que nos quieras compartir antes de despedirnos? Sí, pues me encantaría que como sociedad reflexionemos sobre esto, que las mujeres seguimos teniendo muchas necesidades, queremos que nos reconozcan, no solo queremos, exigimos que nos reconozcan en nuestros derechos, en nuestras necesidades y que dejen de ejercer violencias contra las mujeres. Eso es lo primero. Silvia, pues muchas gracias por regalarnos este tiempo, esta plática tan llenadora, enriquecedora, y pues espero tener pronto nuevamente contigo una plática. Cuando gustes, yo encantada de la vida. Mil gracias. Feliz. Gracias. Muchas gracias a ustedes, a Sashe, que síganos en sus redes, la verdad que su TikTok está buenísimo y sobre todo vengan a visitarlos, tienen pues cambios de imagen, tienen el spa y bueno, pues ahí están sus redes sociales, síganlos y muchas gracias a Sashe Salón y Sashe Spa y nos vemos en el próximo Nice to Meet You.